Galileo Galilei nació en Pisa en 1564. Fue astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano relacionado con la revolución científica. Ha sido considerado como el padre de la astronomía, de la física moderna y padre de la ciencia. En 1609, Galileo recibe de París una carta de uno de sus antiguos alumnos, quien le confirma la existencia de un telescopio que permite ver los objetos lejanos. Está fabricado en Holanda. Ese telescopio habría permitido ya ver estrellas invisibles a simple vista. Con esta simple descripción, Galileo construye su primer telescopio, que no deforma los objetos y los aumenta 6 veces, el doble que su oponente. También es el primero que consigue obtener una imagen derecha gracias a la utilización de una lente divergente en el ocular. Este invento marca un giro en la vida de Galileo. Apenas terminado su segundo telescopio, que aumenta 8 veces, la presenta en el Senado de Venecia. La demostración tiene lugar en el campanario de la Plaza de San Marcos. Los espectadores quedan entusiasmados. Murano, situada a 2,5 kilómetros, parece estar a menos de 300 metros. Galileo ofrece su instrumento y lega los derechos a la República de Venecia, interesada por las aplicaciones militares del objeto. En recompensa, es confirmado de por vida en su puesto de Padua y sus emolumentos se duplican. Galileo reconoció que de los 60 telescopios que había construido, solamente algunos eran adecuados. Continuó desarrollando su telescopio. Fabrica un instrumento que aumenta 20 veces. Enfoca su equipo hacia el cielo. Rápidamente observa las fases de la Luna. Descubre que este astro no es perfecto como sostenía la teoría aristotélica. Afirma la existencia de montañas en la Luna. En pocas semanas descubrirá la naturaleza de la Vía Láctea. Cuenta las estrellas de la constelación de Orión y constata que ciertas estrellas visibles a simple vista son cúmulos de estrellas. Observa los anillos de Saturno y estudia las manchas solares. El 7 de enero de 1610, Galileo, después de varias noches de observación, descubre 4 cuerpos que giran alrededor de un planeta. Se trata de los satélites de Júpiter, llamados hoy satélites galileanos. Para él, Júpiter y sus satélites son un modelo del sistema solar. Gracias a ellos, podrían demostrar que las órbitas de cristal de Aristóteles no existen y que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. En 1610, Galileo orienta su telescopio hacia Saturno y descubre su extraña apariencia. El mes siguiente, Galileo encuentra una manera de observar el Sol en su telescopio y descubre las manchas solares. Prosiguiendo con sus observaciones, descubre las fases de Venus. Fácil de interpretar este fenómeno gracias a las hipótesis heliocéntricas y muy difícil de hacerlo basando en las hipótesis geocéntricas. En 1611, el Colegio Romano, compuesto de jesuitas, es el miembro más eminente, confirma al cardenal Bellarmino que las observaciones de Galileo son exactas. Parece que Galileo va de triunfo en triunfo y convence a todo el mundo. Por tanto, los partidarios de la teoría geocéntrica se convierten en enemigos encarnizados y los ataques contra él comienzan. La primera crítica viene de Martin Horky. Este publica un panfleto argumentando lo siguiente: los astrólogos han hecho sus horóscopos teniendo en cuenta todo aquello que se mueve en los cielos. Por lo tanto, los astros mediceos no existen para nada. Y Dios no crea cosas inútiles. Estos astros no pueden existir. Galileo es inatacable desde el punto de vista astronómico. Una vez que las observaciones fueron confirmadas, los ataques cambiaron de naturaleza.
le ataca en el plano religioso, basándose en la Biblia, en el que el Salmo 93:1 da a entender una cosmología geocéntrica. Tú has fijado la tierra firme e inmóvil. El cardenal Belarmino ordena que la Inquisición realice una investigación discreta a partir de 1611. Aunque lo tenía prohibido por el decreto, presenta dos nuevas pruebas de carácter experimental por observación a favor de la teoría copernicana. Esto motivó la intervención de la Inquisición, que solo le permitía a Galileo el presentar la teoría como mera hipótesis y no presentar pruebas a su favor. Galileo tenía en Roma poderosos enemigos. Se consideraban la rama intelectual de la Iglesia los jesuitas del Colegio Romano. Le acusaron de introducir doctrinas heréticas. Por tal motivo, Galileo fue requerido para presentarse en Roma ante la Inquisición. Se demoró en acudir a finales de diciembre. Fue comunicado a acudir inmediatamente de grado o por fuerza. El trato recibido en el proceso fue correcto, alojando en las habitaciones del Palacio de la Inquisición y recibiendo atenciones que necesitaba. El proceso comenzó con un interrogatorio en 1633, y como con pruebas endebles es difícil realizar una condena, le es conminado a confesar con amenaza de tortura, y si no lo hace, serán duros con él, y prometen un trato benevolente en caso contrario. Galileo acepta confesar, y una vez obtenida la confesión, se produce la condena el 21 de junio. Al día siguiente, en el convento romano de Santa María sopra Minerva, le es leída la sentencia, donde se le condena a prisión perpetua, y se le culmina al jurar de sus ideas, que hace seguramente. Tras la juración, el Papa conmuta la prisión por el arresto domiciliario de por vida. Giuseppe Parretti afirma que después de la adjuración, Galileo dijo la famosa frase: Eppur se mueve. Y sin embargo, se mueve. Se supone que Galileo no pronunció la famosa frase en ese momento al tribunal de cardenales de la Inquisición. Esa frase sería pronunciada en otro instante. Galileo permaneció confinado en su residencia en su casa de Florencia desde diciembre del 63 a 1638. Recibe algunas visitas, lo que le permitió que algunas de sus obras, en curso de relación, pudieran cruzar las fronteras. Estos libros aparecieron en Estrasburgo y en París, en traducción latina. En 1638 Galileo pierde la vista. Es asistido por Dino Peri junto al padre Ambrogetti, que tomará nota de la sexta y última parte de los discursos. Galileo, entre tanto, ha recibido la autorización de instalarse cerca del mar en su casa de San Giorgio, y allí permanecerá hasta su muerte, rodeado de sus discípulos. Unos días más tarde, en 1642, Galileo muere en Arcete, a la edad de 77 años. Su cuerpo es inhumado en Florencia. El 9 de enero, un mausoleo le será erigido en su honor en la iglesia de Santa Cruz de Florencia. Galileo, en su obra Diálogos sobre los principios del sistema del mundo, cuestionó y resquebrajó los principios sobre los que hasta ese momento habían sostenido el conocimiento, e introdujo las bases del método científico que, a pesar de que entonces se fue consolidando, la teoría del heliocentrismo supuso cuestionar que los textos bíblicos fueran válidos como ciencia. Pío XII comienza a rendir homenaje al gran sabio que era Galileo y lo describe como el más audaz héroe de la investigación, sin miedo a lo preestablecido y los riesgos a su camino, ni temor a romper los monumentos.
El Papa Juan Pablo II pidió perdón por los errores que hubieran cometido los hombres de la Iglesia a lo largo de la historia. En el caso de Galileo, propuso una revisión sin prejuicios en 1979. La comisión se nombró al efecto en 1981 y que dio por concluidos sus trabajos en 1992. Confirmó una vez más la tesis de Galileo, que carecía de argumentos científicos para demostrar el heliocentrismo, y sostuvo la inocencia de la Iglesia como institución y la obligación de Galileo que tuvo de reconocer y prestar obediencia. Además, justificaba la condena de la Inquisición. Para Stephen Hawking, Galileo probablemente sea, más que cualquier otro, el máximo responsable del nacimiento de la ciencia moderna. Albert Einstein lo llamó padre de la ciencia moderna.